Hola a todos, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde los negocios y lo fiscal convergen y lo fiscal deja de ser un dolor de cabeza. Soy Ricardo Cordero Muñiz, tu abogado fiscalista, y estoy feliz de que me acompañes en nuestro episodio número 48. Hoy trataremos un tema crucial en el que platicamos sobre, ya tienes tu factura electrónica, pues felicidades, estás en forma. Pero ¿qué pasa si el SAT te dice que la operación detrás de esa factura nunca existió? ¿Cómo demuestras que tu gasto fue real? De eso se trata el blindaje documental que te ofrezco el día de hoy en este capítulo para tu empresa. El fisco, el día de hoy, con la reforma 2026, que ya está tanto discutida y aprobada, va de que ya no basta el CFDI. Hoy tanto la materialidad de las operaciones como la fecha cierta son tus mejores defensas para cualquier cuestionamiento de la autoridad. En los próximos minutos te voy a dar las herramientas más sencillas para que demuestres a la autoridad que todo lo que haces está no solo facturado, sino vivido y documentado. Prepárate para blindar tus deducciones fiscales. Bueno, las dos claves de la fiscalización moderna en México son dos, como ya lo vengo diciendo en la introducción de este programa. Primero hablamos sobre la materialidad de las operaciones y después hablaremos sobre la fecha cierta. Vamos a enfocarnos lo que es la materialidad de la operación, que es un concepto relativamente nuevo que deberá tener en nuestro bagaje, en nuestro léxico jurídico fiscal no más de 10 años en boga. Entonces, y esto se da, ¿por qué? Porque la autoridad ya no confía solo en el documento, es decir, en la forma, en la factura. La factura lo único que demuestra es que existe una forma en la que se documenta la operación para la parte administrativa y para la parte fiscal, y es el primer indicio que la autoridad va a revisar. Ese sí o sí lo debes cumplir con todos los pormenores que tu contador te puede dar, de cómo se factura, qué debe llevar, que en la facturación 4.0 de revisar tanto los datos del emisor como del receptor, que ya se validan solitos. Y pues bueno, el concepto que debe ser un concepto que vaya ad hoc con tu giro y demás. Esas son la forma. Pero el fondo es demostrar que esa operación realmente existió. No solamente está el documento, ¿no? Esto puede ser grave para algunas empresas que les cuesta trabajo demostrar la operación. Empecemos de menos a más, empecemos por una operación simple. Cuando tú vas a la gasolinera, tú llegas, abres tu tanque o le dices a la persona que te atiende que quieres, 200 pesos de combustible o 500 pesos de combustible, o que te llene el tanque, lo que tú gustes y mandes. La operación se lleva a cabo o no, pues vamos a ver cómo es fácil demostrarlo en una estación de servicio. Termina de servirte tu combustible y inmediatamente la máquina expendedora emite un ticket, y ese ticket te lo da el dispensador, y tú lo puedes cambiar por una factura, y te dicen, pues de preferencia antes de que termine el mes, para que no metas en aprietos a la estación de servicio. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama control volumétrico, que va controlando pues cuánta gasolina entró, a quién se le vendió, y si no facturaste tu ticket, pues la gasolinera de todas maneras debe reportar esa venta. Es decir, no puede ocultar sus ingresos, no puede decir no lo vendí. Si no lo vendió, pues debería estar en el tanque. Pero si salió el combustible del tanque, digamos, de almacenamiento de la estación de servicio, pues se presume que se vendió, ¿no? Y más si pasó a través de la bomba expendedora. Ahí digamos que es muy fácil demostrar que la operación efectivamente existió, y no va a haber mucho más que demostrar, más que tengas tu ticket de control volumétrico, tanto la estación de servicio que vendió, como tú como, digamos, usuario o como consumidor final de ese combustible, vas a decir, bueno, yo eché gasolina, aquí está mi ticket,
y lo facturé. No hay mucho más que demostrar porque la operación es, digamos, sencillamente fácil de demostrar. Pero ¿qué pasa con, digamos, servicios, sobre todo los servicios que se vuelven cada vez más difícil de demostrarle a la autoridad? Y no porque exista una regla escrita en la que te digan, pues para demostrar un servicio contable tienes que tener las declaraciones, para demostrar que presentaste, que llevaste a cabo el servicio jurídico tienes que haber un expediente. Esos pueden ser indicios, pero al final de cuentas la legislación, nos guste o no nos guste, está muy cargada al criterio y juicio de la persona que nos está revisando, es decir, de un auditor fiscal, es decir, de la autoridad. El mismo SAT te dice, pues si para mí es suficiente o no, y es algo bastante arbitrario que pues a muchos empresarios los tiene incómodos. Entonces vamos a ver y tenemos que entender cómo sí se puede dar la materialidad de la operación que satisfaga los deseos de la propia autoridad. La autoridad, muchas veces decimos, es que la autoridad en la ley nos está pidiendo de más. Sí, pero pues ya está la ley y así, podemos como abogados pelearlo en un juicio, después de un juicio, después de una auditoría lo podemos pelear en un juicio o en un recurso de revocación o incluso en un juicio de amparo. Sin embargo, de manera preventiva, que es lo que hoy en día estamos dando mucho en nuestra consulta, vamos a documentar o a entender cómo tenemos que documentar que una operación efectivamente existió. Es decir, debe haber indicios reales de que esa operación existió. Y esto se da mucho por el tema de las famosas factureras y las ventas de facturas que se ha llegado a dar en este país, ¿no? Y creo que en varias partes del mundo, es decir, simular que existió un servicio cuando realmente no existió. Eso es el origen del por qué la materialidad de la operación. Ahora pensemos en la prestación de un servicio legal, ¿no? Dices, bueno, yo le voy a pagar a mi abogado X cantidad de dinero. ¿Y por qué? Pues puede ser que sea mi consultor jurídico o puede ser que esté llevando un juicio, pues ya sea un juicio laboral, un juicio fiscal o cualquier materia especializada de ese abogado, ¿no? Cuando es un juicio, de alguna manera es más sencillo demostrarlo porque pues existe el número de expediente, existe la autorización del abogado dentro del expediente y en teoría esa empresa que está pagando los honorarios tendría que ser la beneficiada directamente por la prestación de ese servicio profesional independiente, hablando de un recibo de honorarios o de una factura de un bufete jurídico, ¿no? Bueno, ahí eso tendríamos que decirle, bueno, existe un contrato donde se formaliza el trato que se hizo con el abogado, en este caso, ¿no? Bueno, entonces ese contrato debe estar documentado y debe tener una fecha. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre la fecha cierta. ¿Por qué es tan importante? Y también vamos a hablar por qué es tan importante la fecha cierta y qué tiene que ver con la materialidad de las operaciones, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar y guardar y conservar todas las evidencias, reportes, correos electrónicos, reportes fotográficos o simplemente fotografías, registros de entrada y salida. Esto para documentar que una operación efectivamente ocurrió. Ejemplo, si tú estás demostrando con una factura que estás comprando un bien, no sé, pensando a lo mejor en un restaurante que compra insumos para vender dentro del restaurante, no sé, pensemos en carne, debe demostrar no solamente que compró la carne, o sea, con la factura, sino que también entró a su almacén, quién llevó la carne a su almacén, qué día, a qué hora, cómo se identificó. Es decir, vamos a tener que avanzar un poco más y profesionalizarnos un poco más en este caso específico del restaurante, en los inventarios. Decir, bueno, llegó la carne de nuestro proveedor fulano y la entregó pues Juan Pérez. Muy bien.
y pues Juan Pérez dejó su credencial de lector, se registró, firmó que entró con su camioneta, anotó el número de placas. A eso nos referimos con guardar la evidencia. Y esos son indicios que si en algún momento la autoridad nos llega a cuestionar la factura de esa compra por la materialidad y nos dice, oye, dame la materialidad de compra de este artículo en específico, pues yo pueda encontrarlo, ¿no? Es decir, la obligación de todos de llevar contabilidad se amplía a también guardar todos estos reportes, fotografías y evidencias, correos que nos puedan llevar a concluir y para poderle demostrar a la autoridad que esa operación efectivamente ocurrió. Y esto se da mucho, nosotros como abogados lo vemos mucho en juicios que hemos llevado en contra del SAT, o bueno, defendiendo a clientes, cuando dicen, oye, me estás diciendo que esta empresa está en la lista negra, pero yo te estoy demostrando que la operación sí existió, porque sí fue real. El hecho de que esté en la lista negra no quiere decir que haya sido una operación que no existió o que la haya yo simulado, sí existió realmente, ¿no? Entonces, yo demuestro no solo con la factura, sino con toda la evidencia documental que sí existió la operación y que a lo mejor el proveedor tuvo algún problema, ¿no? Y ya lo tendrá que resolver el problema, pero yo tengo todo para defenderme. Sobre todo en estos tiempos de cambio en los que la autoridad nos está obligando a ir más allá en cuanto a la fiscalización. Es decir, tenemos que demostrar sin que exista una duda para la autoridad de que esa operación efectivamente existió. Bueno, y ahora vamos a pasar al otro concepto tan importante, que es la fecha cierta. ¿Qué es y por qué la pide el SAT? Es la necesidad de que el documento tenga validez desde la fecha en que se suscribió y que no haya manera de que la autoridad nos diga, es que no es verdad, o sea, ese documento lo acabas de hacer ayer, nada más para demostrarme que la operación existió. Por esa razón es que la autoridad se pone tan estricta con el tema de la fecha cierta. Y por ejemplo, ¿en qué documentos los puedo necesitar? Por ejemplo, en contratos importantes, en actas de asamblea, en préstamos entre socios, aportaciones a capital, es decir, en operaciones que puedan traer un beneficio o que deben demostrar que existió la operación. Ejemplo, si yo le transfiero dinero a mi propia empresa con la intención de que ese dinero sirva para comprar activo, pues entonces yo debo documentar dentro de un acta de asamblea extraordinaria que existe una aportación a capital. ¿Y esa para qué? Para que la autoridad no lo entienda como que, pues es como a lo mejor contablemente tú lo metiste como aportación a capital, pero no tienes un documento que esté avalando de que efectivamente es una aportación a capital, sino que puede ser a lo mejor un préstamo o puede ser una venta disfrazada, ¿no? Entonces, para que no le dejemos suspicacias a la autoridad, pues hay que documentarlo, ¿no? Muchos contadores tienen la forma de decir, oye, cada vez que necesita la empresa dinero, pues el dueño le pone para pagar la nómina o para liquidar alguna compra de algún bien, lo que sea, y tienen el problema de decir, bueno, ¿cómo lo documento? Pues yo le puse aquí que son aportaciones para futuros aumentos a capital, que es algo que los contadores lo hacen todo el tiempo. No está mal, está bien que lo hagan así, nada más que antes de que termine el año deben de hacer un resumen de cuántos depósitos hubo y si ese dinero no regresó al socio y si de verdad fue aportaciones para futuros aumentos, deben hacer su acta de asamblea. Díganle a sus clientes, necesito que me hagas mi acta de asamblea o que hagas el acta de asamblea donde se documenten todos estos depósitos. ¿Para qué? Para que la autoridad, si te llega a revisar y te dice, oye, ¿por qué estos ingresos no los reportaste? ¿No son ventas o qué es? No, pues ya te dije contablemente que eran aportaciones de aumento. Ah, muy bien, perfecto. Oye, tu acta de asamblea protocolizada y registrada ante el registro público del comercio, ¿dónde está? Ah, pues aquí está. Ah, perfecto. La suspicacia de la autoridad ahí termina. ¿Ok? Esto es, yo los invito a que hagan un ejercicio diario
y que revisen sus procesos internos para que no solamente tengamos maneras económicas y fáciles de demostrar la materialidad de las operaciones que estamos realizando, sino que además estén bien documentadas. Muchas veces nos dicen los notarios, es que no puedo yo certificar este contrato porque pues no sé si realmente son las personas, no los conozco y demás. Nosotros en la práctica lo que hemos hecho es que, pues bueno, para la autoridad lo único que necesita es la fecha cierta, por eso te pide que el contrato esté ante notario. Pero pues bueno, también la ley de notariado en algunos estados te prohíbe o le prohíbe a los notarios hacer los contratos en esta tesitura. Incluso es mucho más económico. Dices, bueno, ya firmé mi contrato, a lo mejor con un proveedor que es muy importante o un cliente que es muy importante, pues llévalo al notario público. Si tu cliente o tu proveedor no quieren ir, solo ve al notario y pídele que te haga una copia certificada. Esa copia certificada ellos deben enterarla al Colegio de Notarios y al Archivo General de Notarías con una copia de ese contrato, y te va a decir, pues en esta fecha vino fulanito de tal a traerme este documento para que le sacara una copia y certificara, punto. No te está diciendo si las firmas son buenas o malas, simplemente te está diciendo la fecha en la que vino X persona. Entonces le das le das ya un carácter más formal en cuanto a la fecha. No sé si me explico. Entonces solamente es para darle forma a la fecha en la que se suscribe el documento, porque caso contrario sería de que tengo aquí mis contratos de mis clientes más importantes, pero no están certificados ni siquiera ante notario una copia con fecha cercana al momento en que se firmó el documento. Entonces la autoridad me puede objetar y decir, es que el contrato lo hiciste ayer, para mí no es válido. O sea, ya nos ha pasado en varios juicios, y de verdad después es un dolor de cabeza para tu abogado poder demostrar la fecha cierta, ¿no? Entonces, cuando sean sobre todo documentos, contratos importantes, los invito a que hagan este ejercicio, ¿no? También hay muchas maneras que no son tan caras como ir al notario, ni tanto protocolo como ir al notario, que ya también son validadas por la autoridad. Cuando tú firmas electrónicamente, con tu firma del SAT, con la misma con la que firmas en el SAT, existen varias plataformas donde ya te permiten firmar tus contratos electrónicamente y ser almacenados por un tercero, y eso también es válido según las reglas de la Secretaría de Economía, junto con las reglas del SAT y las resoluciones misceláneas. También son válidos los contratos firmados electrónicamente, y yo ahí es donde les digo, yo los invito, es lo más barato, porque ya no tienes que ir al notario, ya nada más le pagas a un tercero como DocuSign, o cualquier otra empresa que se dedique a la firma de contratos digitales, y eso ya nos da toda la certeza de decirle a la autoridad, mira, yo firmé con tu firma electrónica en tal fecha, y este tercero es el que me lo está avalando, y aquí está. Entonces es una manera adicional de cómo demostrar la fecha cierta. Otra manera es inscribir los documentos importantes, como un contrato de arrendamiento, por ejemplo, o un poder en el registro público de la propiedad del comercio. Al momento que tú llegas al registro público del comercio y le dices, oye, mira, firmé un contrato con mi cliente, con mi proveedor, quiero inscribirlo aquí. ¿Cuál es el objetivo? Pues al ser un registro público, como su nombre lo indica, entonces tienes toda la certeza de que va a surtir efectos contra terceros, incluida la autoridad. El Seguro Social, el SAT, el IMSS, el Infonavit y todas las autoridades van a estar enteradas de la existencia de ese contrato. Entonces tu misión y tu objetivo no es ocultarlo, simplemente es tenerlo documentado para que no te lo puedan cuestionar el día de mañana, de la autenticidad tanto de las firmas como, bueno, las firmas esas son objetables incluso por la contraparte, ¿no? O por ti mismo, ¿no? Pero al menos la fecha cierta la podemos documentar muy bien inscribiendo el documento en el registro público.
Otra manera es la presentación a la autoridad, que es el clásico, ¿no? Si tienes un documento crucial como un contrato de comodato o un convenio, preséntalo ante cualquier autoridad, aunque no sea fiscal, cualquier autoridad, para que te sellen de recepción. Y pues bueno, este sello es oro molido, porque ahí tiene la fecha en la que te lo recibieron, ¿no? Aunque te digan lo que te digan sobre ese contrato, que aquí no se tenía que registrar, o aquí no me importa lo que tú digas en ese contrato, ya tienes un sello de una autoridad que es público, y ese sellito, que también tiene la autoridad, esa copia, pues bueno, ya tiene una fecha que te puede dar certeza en cuanto a demostrar que ese documento se firmó en la fecha en la que tú estás diciendo, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de algunos de los blindajes preventivos que les estamos sugiriendo en este capítulo. Primero es la planeación preventiva a realizar internamente. Primero es generar expedientes de soporte completos para tenerlos listos para las auditorías. Por ejemplo, con el SAT, con el IMSS o con el Infonavit. Esto es muy importante, ¿no? Si son empleados, pues tienes que tener tus contratos laborales, tu registro, tu reglamento interior de trabajo registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y demás. También deben tener muy bien organizados sus documentos internos. Yo les sugiero que lo hagan de forma digital para no llenarse de papel y de cajas de papel, a menos que sean registros físicos, por ejemplo, la entrada y salida del edificio, que pues en algunos lugares es difícil llevar un registro digital. Pues bueno, lo pueden hacer de manera más tradicional, pero bueno, la idea es que se tengan accesibles los documentos que demuestren la materialidad de las operaciones y las fechas ciertas de las que ya hablamos en este capítulo. En el blindaje patrimonial, esto también es un blindaje patrimonial para los socios de las empresas, y de aquí la importancia de los contratos, sobre todo, por ejemplo, hablamos de préstamos entre socios y empresas. Ahí es un tema donde de verdad es el pan de cada día. De a tiro por viaje la autoridad nos cuestiona dentro de las auditorías, nos cuestiona: oye, este depósito me lo estás manejando como un préstamo, por ejemplo, y no existe el contrato de comodato, el contrato de mutuo con interés, el socio no está cobrando intereses, no hay contrato, no, o sea, documenten bien sus operaciones. No porque se las sugiera el contador quiere decir que estén mal, sino muy probablemente estén bien sugeridas las observaciones de su contador. La invitación es que lo documenten, que tengan manera de documentar estas operaciones. Y esto nos va a ayudar a optimizar las deducciones, para que en caso de una revisión no tengamos el rechazo por parte de la autoridad y que nos diga: pues mira, si lo hubieras hecho bien, sí sería una deducción, pero como lo hiciste mal o no tienes manera de demostrar que sí ocurrió esta operación, pues te la rechazo, ¿no? Y esto nos lleva a asegurar que los gastos no solo sean necesarios, es decir, estrictamente indispensables, de lo que hemos hablado ya en todos los capítulos, sino que además cumplan con la materialidad y la fecha cierta para poder determinar y pagar los impuestos de una manera muy legítima dentro del marco legal. Y bueno, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer ante la autoridad fiscal? Es clave, primero que todo, responder a cualquier requerimiento con la documentación completa y con la materialidad necesaria de la operación de que se trate, ¿no? Si te llega la autoridad a cuestionar sobre una operación en específico, responde, no te quedes callado, porque eso sí te puede llevar a un problema más grave. Si no pudiste, no tienes manera o no sabes y el miedo te paralizó, pues les recuerdo que existe una procuraduría, y probablemente es porque también no tienes acceso a un abogado fiscalista. Pues les recuerdo que existe la PRODECON, es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y ahí puedes buscar toda la asesoría
la mediación en caso de algún requerimiento directo ya por parte de la autoridad o algún cuestionamiento que no sepas cómo documentarlo y no tengas manera de pagarle a un buen abogado fiscalista. También existe la Prodecon, que es algo así como tu abogado de oficio, pero para temas fiscales, ¿verdad? Y pues bueno, se le invita a toda la audiencia que nos hace favor de escuchar este capítulo y que de verdad nos da mucho gusto que cada día sean más. Se invita a que revisen sus expedientes documentales y puedes buscar a tu asesor jurídico, a tu contador que esté especializado, que tenga conocimiento de esto, a que te ayude a incluir dentro de tu proceso las maneras idóneas de obtener la materialidad de las operaciones, cómo conservarlas para futuros pueden ser reclamos por parte de la autoridad. Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Agradecemos mucho que nos estén acompañando en el esfuerzo de este programa, de este episodio. Ya el día de hoy ya tenemos 48 episodios, ya casi cumplimos 2 años de estar grabando Dialogando Derecho y pues bueno, nos gustaría que nos sigan escuchando en nuestras siguientes emisiones y pues también agradecemos al equipo de Dimensión 8 por la producción y edición de este capítulo, que bueno, ya nos han soportado también un par de años. Muchas gracias y nos vemos pronto en el capítulo número 49. Inviten a sus contadores, a sus conocidos a que nos sigan tanto en Instagram como en TikTok. También compartimos algunas cápsulas derivadas de los capítulos y pues bueno, escuchen los programas completos en Spotify y en YouTube y hasta la próxima. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta luego.